Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco, la sección de Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian? Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Ya saben que muchas veces aquí comentamos cosas que suceden en Oriente Medio, a veces incluso más lejos, pero en las últimas entregas nos estamos centrando en lo que está pasando realmente en el propio Israel, a veces en conflictos con los vecinos, que por ejemplo lo que se vivió en la Franja de Gaza, en el norte con los túneles de Hezbollah, etcétera, etcétera, pero hoy es algo que está pasando dentro de la propia población civil con una nueva ola, o no es una nueva ola de atentados lo que está pasando, ¿no? Sí, es muy llamativo. Hasta este momento no podríamos decir que sea una ola de atentados, puesto que lo que han ocurrido son dos ataques en realidad muy directos, ¿verdad? Bueno, y se neutralizó un tercer ataque, por lo menos hasta el momento en el que se graba esta columna. Sí me parece que hay un carácter como vinculante entre los diferentes ataques que se han estado presentando, puesto que son realmente dentro de la misma región, ¿verdad? Que es en la zona de Ofra, que eso está en la región de Benjamín, en las tierras de Judea y Samaria. Bueno, han habido, como ya lo comenté, dos atentados importantes. Uno de estos que ha sido el muy lamentable, donde fueron heridas 6 personas, incluyendo una mujer embarazada, ¿verdad? Que su bebé fue, pues, tuvieron que provocarle el parto, sacar al niño de manera prematura, con la lamentable, pues, situación de que al final de cuentas el niño no resiste, ¿verdad? Y fallece, ¿verdad? Estaba muy delicado de salud después de que fue sacado y demás, y todo el tema de las heridas contra su mamá y demás. Y al final de cuentas, pues sucumbe y muere. Y luego tenemos el otro atentado también con un modo operativo muy similar, que son personas que se bajan de un automóvil o que desde un automóvil empiezan a disparar contra civiles o contra soldados que no estaban en servicio y demás en una parada de autobuses, y le emprenden y empiezan a atacar. Podríamos hablar de otra intifada, que creo que fue uno de los términos que escuché y leí en varios foros y lugares donde pues frecuento para hacer análisis y recopilar información. No creo que podamos llegar a una magnitud de hablar de intifadas, ¿verdad? Si nos acordamos, no hace mucho tiempo estaba viviendo también el Estado de Israel los famosos ataques con cuchillo que algunos pronosticaban, la denominada intifada de los cuchillos, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues no pasó a ese nivel. Y creo que va a ser muy complicado llegar a ese nivel de levantamiento popular, no porque no hayan, digamos, intenciones o no hayan llamados, sino porque los modos operativos han cambiado en los últimos años. Si bien en la segunda intifada, que fue la del año 2000, que cobró también una gran cantidad de víctimas civiles, tanto del lado israelí como del lado palestino, no hay, digamos, una estructura interesada en lanzar una operación similar a lo que en ese momento se logró ejecutar, sino por el contrario, ahora manejamos mucho lo que son ataques de baja escala, ¿verdad? A diferencia de lo que ocurría hace casi 20 años con las intifadas, que lo que se buscaba era hacer ataques que al final de cuentas lograran un objetivo de espantar a toda la población en general. En el caso de estos ataques se asocian más que todo con este nuevo modo operativo de los denominados lobos solitarios, ¿verdad? Bueno, en este caso pues actúan en pequeños grupos, en pequeñas manadas, pero entran dentro de esa misma categoría. Es no, digamos, encontrar digamos, un cuerpo operativo de que esté logrando grandes actividades, sino que se haga de una forma en la cual no se pueda anticipar, ¿verdad? Que es quizás el elemento más circunstancial y más llamativo, que esto es el modo de operaciones también que hizo muy popular el Daesh en su momento, ¿verdad? Y que también queda establecido como un manual operativo en las revistas que manejaba en su momento Daesh, que eran Davik, y en su momento también la revista Rumilla.
y que posteriormente lo vimos que se fue trasladando a otros centros operativos. Y nos hemos visto, y ya lo hemos también mencionado en otras columnas, cómo Israel se convierte en cierta manera en un laboratorio de experimentos de este tipo de acciones, ¿verdad? Donde primero empezó aquella costumbre de atropellar o investir personas con automóviles, lo hemos replicado posteriormente en Europa. Luego tenemos también los ataques con cuchillos, que también después vemos su equivalente en Europa, y ahora el nuevo modo operativo, al parecer, ¿verdad? Lo que se ha podido ver en estos últimos ataques son automóviles con varios sujetos dentro, donde lo que hacen es disparar desde el auto, ¿verdad? El mejor estilo del sicariato o el mejor estilo de las pandillas de narcotraficantes. ¿Qué, digamos, cuidado habría que tener con este tipo de acción? Yo lo que puedo pronosticar, si esto es algo estructurado, es que va a seguir ocurriendo durante varios días, ¿verdad? Esto debe ser un grupo que ya tiene organizada, digamos, este tipo de estrategia y van a tomar varios días, digamos, en este caso tardaron, desde el último ataque que fue el 9, tardaron aproximadamente 4 días para ocasionar el segundo ataque. Podríamos esperar que el siguiente sea también en un periodo de tiempo similar o por el contrario que duren un poco más, una semana y así sucesivamente hasta hacerlo de manera un tanto más esporádica, pero siempre, digamos, bajo el mismo modo operativo. Hasta que no se logre neutralizar o no se logre anticipar este tipo de operaciones, parece que el modo de operaciones va a seguir funcionando de la misma manera. Es también, pues, una desgracia, ¿verdad?, a nivel de todo el tema del conflicto árabe-israelí, palestino-israelí en este caso, las voces, ¿verdad?, que se levantan tanto de un lado como del otro, aunque tampoco es que nos extrañe, pero las voces, por ejemplo, de Mahmoud Abbas, que habla de que toda la culpa de los atentados son directamente asociados con Israel, ¿verdad?, que es ese tema de querer llamarle resistencia a lo que es terrorismo, porque abiertamente en esto no tiene nada de resistencia, ni siquiera entra dentro dentro de los parámetros de lo que se llama internacionalmente como resistencia, pero ellos le llaman de esa forma. Bueno, también estamos acostumbrados a que los palestinos tienen un diccionario alternativo, ¿verdad? Y que también es aceptado internacionalmente la forma en la que ellos llaman a las cosas y que no necesariamente son de ese modo. Jorge, no sé si quieres hacer alguna observación. Bueno, yo lo que sí creo es que la coincidencia en el modo operativo de estos dos últimos atentados, el del domingo y el de hoy, me hace pensar de que a pesar de que trabajan en células muy pequeñas, sí que están más organizados que antes. Es decir, esto no es como un atropello con un coche, que es una persona que lo decide, que atropella, que baja con un hacha y termina de rematar hasta que lo matan. Estos son gentes que tienen una vía de escape. Estos van, matan, escapan y seguramente tienen una infraestructura para refugiarse. En el caso del incidente del domingo en Ofra, pues esta noche el Tzal logró eliminar a uno de ellos. Pero hemos visto, por ejemplo, que el del operativo de Barcán, que sí era un solo hombre solitario, tardaron 2 meses en encontrarlos también esta semana. La pregunta es si son casos esporádicos que han coincidido en el tiempo o es una infraestructura que jamás ha logrado organizar en Cisjordania, porque no olvidemos que ellos han firmado una especie de cese de fuego patrocinado por Egipto y otras en la Franja de Gaza, pero sobre lo que pasaría desde Cisjordania eso no se ha hablado, por lo tanto tienen allí mucha libertad operativa. Sí, yo podría verlo desde varias vertientes. Bueno, primero descartar de que se trate de una intifada desde la naturaleza que tenían las intifadas de los años 80 o del año 2000, sí, principalmente sí, por el modo operativo que hemos visto que ha cambiado. No se trata, como bien lo mencionas, de ataques de lobos solitarios, parece que es algo un tanto más estructurado.
Pero hasta qué punto, digamos, esto obedece directamente a una estrategia a largo plazo, eso es lo que está por verse. Sí se nota de que hay una estrategia, de que alguien está organizando de alguna forma y trasladar, en este caso, el conflicto hacia Cisjordania. También, a pesar de lo que Abbas menciona con respecto al tema de que el terrorismo se lo endosan a Israel y demás, esto pone en riesgo al propio Abbas, porque recordemos que una de las intenciones que tiene el Hamas es poder lograr un poco más de posicionamiento dentro de la región del Judea y Samaria, de Cisjordania. Y el problema principal con todo esto es el enfrentamiento interno, ¿verdad? En estos momentos se está explotando contra Israel porque obviamente es el objetivo directo de los ataques, pero recordemos que siempre hay un objetivo alterno, que en este caso es el tema del poder del liderazgo palestino, que es algo que se está disputando. Pero como bien decís, no se trata de un elemento casual, ¿verdad? Esto no es casuístico, sino que realmente obedece a algo un poco más elaborado, así como el hecho de que si bien ellos firmaron, en este caso hablo del Hamas, un acuerdo al alto del fuego a través de Egipto, sabemos que los palestinos, en este caso los grupos paramilitares y terroristas palestinos, son maestros de la letra menuda, ¿verdad? Ellos hablan de un cese al fuego, pero desde el punto de vista de lanzar cohetes, pero ellos no hablan de cesar el fuego completamente en buscar alternativas al lanzamiento de cohetes. En este caso, al ser operaciones de baja escala, es más complicado, digamos, poder decir si estás en medio o no estás en medio de un conflicto activo. Digamos, el conflicto se ha mantenido activo durante décadas, pero lo que voy es a que directamente no hay una confrontación militar que uno pueda decir, atacan, yo respondo, ¿verdad? En esto es como un juego de gato y ratón en el cual uno hace los desastres y lo que provoca es la alerta y activar, digamos, en este caso a que Tzal tenga que hacer operativos, ingresar a ciertas zonas y exponer también a los soldados, exponer también civiles del lado palestino. O sea, al final de cuentas, parece que sí hay, digamos, una estructura un poco más elaborada para hacer estos ataques, pero como bien lo dije, ya son de baja escala, o sea, las intenciones no son como en el 2000, que era poner una bomba en una cafetería o en un autobús y matar a todo lo que estuviera alrededor, sino que en este caso, con solo 2, 3 muertos que logres ocasionar, ya cumples con el objetivo que principalmente es sacar de las casillas, en este caso al ejército de Israel, para buscar generar operaciones de rastreo, de búsqueda dentro de Cisjordania, y esto pueda causar también otros tipos de enfrentamientos alternativos, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que si bien no se vive en una paz completa con las regiones de Cisjordania, el hecho de que no tengan que estar habiendo tantos ingresos militares de Israel en las zonas principalmente controladas por la Autoridad Nacional Palestina, eso ha evitado, digamos, o ha mantenido cierto nivel de armonía, ¿verdad?, dentro de la región, que es, al final de cuentas, lo que parece que se viene a romper en cierta forma, Jorge. No, estoy de acuerdo con tu análisis también. Sí, sí. Sí, y ahora, bien, relacionado también con toda esta cuestión de los socios para la paz y demás, o un tema que viene en paralelo, tiene que hacer respuesta al tema de la resolución que se presentó contra el Hamas en el marco de las Naciones Unidas. Como sabemos, los que hemos estado siguiendo la noticia, al final de cuentas la resolución fue rechazada porque no llegó, digamos, al mínimo necesario para que se pudiera votar. Llama la atención, por supuesto, muchos países que no se esperaba que votaran a favor, que votaron a favor. Incluyo Costa Rica, que en muchos casos habían estado votando de una manera no muy, digamos, favorable al Estado de Israel, pero parece que obedece en este caso a un tema de que de verdad se debe condenar el tipo de acciones beligerantes del Hamas. Y también, pues, llama la atención algunos países que se benefician de la cooperación internacional que ofrece Israel, pero al mismo tiempo votaron en contra de la resolución, ¿verdad? Y lo que sí me queda claro en este caso, y que obviamente no es un secreto para nadie, es la forma en la que está tomada
la ONU, ¿verdad? Con esta mayoría automática que hace y deshace a gusto. Es también muy llamativo que algunas semanas atrás se habían firmado o se habían aprobado algunas resoluciones contra Israel, ¿verdad? Y seguimos con ese mismo patrón que se arrastra desde la época de la Guerra Fría. En realidad, hago alusión a este tema de la resolución contra el Hamas, porque acá queda demostrado una vez más ese tema de la mayoría automática, ¿verdad? Que no necesariamente el hecho de que muchos países voten una resolución a favor quiere decir necesariamente de que las cosas sean como ellos lo plantean. Ahí lo único que demuestra es cómo en las últimas décadas las Naciones Unidas y otros foros internacionales han sido tomados por muchos países, que no son democráticos internamente, que no son garantes de los derechos humanos hacia muchas agrupaciones a lo interno, pero que se toman la molestia de comportarse democráticamente en estos foros para condenar o para aprobar resoluciones, algunas sumamente absurdas, ¿verdad? Como las que firmaba en algún momento la UNESCO, que vienen simplemente a atacar a Israel. Y esto demuestra también ese esquema de desinformación que al final de cuentas viene a pesar también, ¿verdad? Y posteriormente escucharemos un montón de todólogos, ¿verdad? Y de pseudoanalistas decir de que Israel no cumple con las resoluciones de las Naciones Unidas, pero cuando vemos todo el contexto de por qué diablos Israel no logra cumplir o no cumple algunas de las resoluciones de las Naciones Unidas, es porque nos damos cuenta que las resoluciones lo único que hacen es reforzar el absurdo al cual ha sido tomado en los últimos años pues ese foro internacional y todos los foros anexos, ¿verdad? Y por supuesto tenemos ahí todo el juego de poderes en el Consejo de Seguridad, donde de no ser que se cuenta con el respaldo en cierta manera de Estados Unidos y de vez en cuando hay que Gran Bretaña o que Francia amanecen de buenas y también vetan algunas resoluciones absurdas contra Israel, quién sabe en qué estaríamos, ¿verdad? Se convertiría realmente, como algunos quisieran, Israel en un estado paria. Y finalmente, asociando este último elemento, lo único que tengo que destacar es que pese a esta resolución y también pese a las voces contradictorias de alguien como Mahmoud Abbas, se está viendo algunos cambios a nivel del Medio Oriente con respecto a las relaciones de Israel con algunos países árabes. Y bueno, hace unos días se firmó también la posibilidad de que el AL pueda volar sobre el territorio de Omán, ¿verdad? Eso también va cambiando un tanto los paradigmas del Medio Oriente. Si bien esto da para hacer una columna nueva, sí me llama la atención porque hay cosas que no cambian, ¿verdad? Como es el tema del terrorismo, lo único que cambia es el modo operativo. Hay cosas que tampoco, que se mantienen exactamente igual, como son los discursos de los líderes palestinos. Por suerte no esperamos nada de ellos, ¿verdad? No esperamos nada del líder de Hamas, ya que ha sido siempre muy transparente en decir que sus intenciones son las de destruir Israel, y no esperamos nada de Mahmoud Abbas, que simplemente recibe la misma diatriba ambivalente que venía de ella ser Arafat. Pero por el otro lado, una luz de esperanza está en ver cómo en cierta forma están cambiando algunos paradigmas dentro del Medio Oriente con respecto a Israel y la relación con otros países árabes. Uno, pensando también en la amenaza que significa Irán para estos países árabes y para el propio Israel, y por el otro lado también pensando en que el desgaste que ha generado 7 décadas de enfrentamientos entre todos estos países, en algún momento tienen que poner un alto, ¿verdad? Y parece que en cierta forma esto es lo que está cambiando. Y bueno, quizás para cerrar la columna, decir de que eso por lo menos es una pequeña luz dentro de toda esta oscuridad y toda esta turbulencia que hemos tenido que explicar el día de hoy. Jorge. No, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados a la oscuridad, aunque la luz sea mínima, ya nos parece que es un rayo de sol y que nos llena de esperanza. Pues aquí vamos sumando pequeños rayitos de esperanza para ver si en algún momento en nuestras vidas podemos llegar a ver una mejora real y una aceptación dentro del Oriente Medio, dentro de los habitantes de la zona, de una evidencia histórica como es que Israel es un Estado que existe y que va a seguir existiendo allí.
Muchas gracias, Brian, por habernos atendido y nos volveremos a encontrar en un par de semanas. Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos en contacto.